Hermanos, buen día. Hoy es martes 19 de mayo de este año 2020. Estamos en la sexta semana de tiempo pascual. Los invitamos a que pongan mucha atención. Se va a leer el Evangelio, un fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio, y haremos una breve reflexión. Escuchamos con atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas?». Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Hermanos, qué delicia leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aunque yo ya lo he hecho, los invito una vez más. Tómense su tiempo y abran su Biblia. Ábranla allí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Qué maravilla es ver cómo va naciendo la iglesia, cómo va creciendo. Recordamos que el Evangelio, la buena nueva de la salvación, del reino de Dios, es predicado en un primer momento al pueblo judío. De hecho, las primeras comunidades cristianas eran así, judeocristianas, porque sus integrantes procedían del pueblo de Israel, del pueblo judío. Al ir pasando los años, el Evangelio, de acuerdo a las instrucciones del mismo Jesucristo, el Evangelio debía ser predicado a todas las naciones de la tierra. Así pues, vemos aquí a San Pablo y a sus colaboradores yendo de ciudad en ciudad, primero al norte,
en Siria, en Damasco, en lo que hoy es Turquía, en las islas de Grecia, en Grecia y finalmente hasta Roma. Hermanos, como decíamos en un primer momento, las comunidades cristianas se formaron por personas procedentes del pueblo judío. Posteriormente, las comunidades eran mixtas, porque el Evangelio es anunciado tanto a judíos como a paganos, y se formarán las comunidades judeo-cristianas en un momento, y después las comunidades que podríamos llamar mixtas en su origen, pagano y judíos, como forman. Y finalmente, hermanos, ya después, pues la mayoría de las comunidades serán predominantemente de origen de pueblos paganos. Yo me imagino, hermanos, qué interesante, emocionante fue aquel trabajo que hicieron Pedro en un primer momento, después Pedro con los apóstoles, después San Pablo y sus colaboradores, partiendo desde Jerusalén hasta los últimos rincones de la tierra. Yo me pregunto, hermanos, ¿cómo fue aquel mensaje? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se dirigió el mensaje de la salvación? Para el pueblo judío, como que me parece como que no era muy difícil entenderlo. Ellos conocían quiénes eran los profetas, ellos conocían quién era Moisés, sabían que eran descendientes de Abraham, pero los paganos no. ¿Cómo se predicó el Evangelio? Me emociona ver todo este trabajo que fue desarrollando primero decíamos en un primer momento San Pedro con los apóstoles, después San Pablo con sus colaboradores y después todos yendo hasta los últimos rincones de la tierra. Y insisto sobre este punto, a mí me llama la atención, yo me imagino cómo se predicaba, yo me imagino a las multitudes o a los grupos frente a San Pablo, a sus colaboradores, a los apóstoles, predicándoles el Evangelio a los paganos. Bien, hermanos, pues hoy estamos leyendo este fragmentito del Evangelio de San Juan, que por cierto hoy coinciden el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles y el capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Y en estos versículos que estamos leyendo del Evangelio de San Juan, Jesucristo se dirige a sus apóstoles, les dice: ya me voy al lugar de allá de donde vine, y nadie me pregunta ¿a dónde vas? Bueno, habría muchas razones por las cuales no le preguntaban. Podemos deducir varias. Recuerden, hermanos, que Jesucristo, después de resucitado, había convivido con sus apóstoles 40 días. El domingo que viene estaremos celebrando la fiesta de la Ascensión. Celebraremos la fiesta de la Ascensión y recordaremos el día número 40 después de su resurrección. El día número 40 después de que Jesucristo resucitó. Y después de convivir 40 días con sus apóstoles, Jesucristo decidirá regresar a la casa del Padre. Nos preguntaremos, después de resucitado, ¿había necesidad de que Jesucristo continuara conviviendo un poco con sus apóstoles cuando ya había convivido por lo menos 40 días más? Sí, pero eran muy significativos. ¿Cuántas cosas Jesucristo les dijo en el tiempo de su vida pública? Y estoy seguro, podemos suponer que algunas cosas las dudaban.
Y para esto podemos recordar a Santo Tomás, que cuando le dijeron que Jesucristo había resucitado y que lo habían visto los apóstoles, dudó. ¿De cuántas cosas más dudaban? Era necesario que Jesucristo conviviera todavía 40 días para afinar detalles sobre la misión que iban a cumplir y sobre todo, porque ya resucitado, iban a entender muchas cosas que antes les costaba trabajo entender. Hermanos, si Dios nos lo concede, el jueves continuaremos con otra brevecita reflexión sobre este mismo tema, Hechos de los Apóstoles y la ascensión del Señor.